días, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como siempre, el saludo afectuoso a nuestros televidentes y radiovidentes de la provincia del Cusco en especial y de las 13 provincias de la región del Cusco, por ser uno de los únicos programas que llega a la región del Cusco, programa político, de corte económico, social y estadístico. El saludo también y la gratitud a esta corporación Multimedia El Diario, a través de RTV El Diario, por cedernos generosamente este espacio para generar opinión y desde luego debate en vuestros hogares. Igual también la gratitud a los diferentes gerentes propietarios de los diferentes medios de comunicación a nivel de toda la región del Cusco. La Convención, Canchis, Canas, Quispicanchis, Urbamba, Calca, Sicuani, Canchis, Paruro, de los que nos estamos olvidando, Anta, en general de las 13 provincias. Esta semana, desde luego, el tema más importante es el tema político. El tema político que lamentablemente no solamente ya lo ha enlodado y lo ha relacionado, incluso desde la anterior campaña electoral, cuando perdiera con Alan García Ollantumala, a su asesor Martín Belaúnde, quien a la fecha se encuentra recluido ya o está ante la justicia peruana. De alguna manera, creo que evaluar comparativamente lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en Bolivia posiblemente pueda ser un tema de popularidad para el presidente de Bolivia, Evo Morales, pero cuando a los pobladores de nuestro país analizan o les preguntan sobre ese tema, desde luego que simplemente comienzan a aplaudirle al presidente de Bolivia. No sé si un legítimo Estado de Derecho, no sé si su constitución lo permite, pero para los jurisconsultos, para los constitucionalistas, señalan a veces abuso de poder. Eso es lo que pasa cuando los regímenes no respetan el legítimo Estado de Derecho o no respetan su constitución. Pero en popularidad seguramente es bueno, pero siempre tenemos que evaluar. Acá tiene que haber una intervención de los diferentes órganos del Estado. Como les decía, para el populorum, para la popularidad está bien. Señores, se les ha fugado Martín Belaúnde, se han bajado a un ministro de Justicia. De inmediato han metido a la cárcel a los 4 o 6 policías que estaban encargados del recaudo, de la seguridad y del control de este prófugo de la justicia peruana, Martín Belaúnde. Al abogado que se le ocurrió defender y señalar de que había habido un atropello por parte del gobierno de Bolivia, también los han metido a la cárcel o los han detenido conjuntamente con su familia. Como les digo, no sé si abuso de poder, no sé si abuso de autoridad o las normas, las leyes le permite hacer eso al presidente de Bolivia o a las diferentes instituciones como la policía o su institución encargada de salvaguardar y resguardar la justicia en ese país, la seguridad en ese país. Señores, recordemos siempre nuestra historia. Lamentablemente, los gobiernos de facto, los gobiernos militares, han sido los más corruptos en nuestro país. Si nosotros revisamos la historia de la corrupción en nuestro país, o evaluamos el proceso de la corrupción en este país, ojo, no es el único, tampoco no podemos decir que el Perú, no, eso pasa en todas partes. Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, hay que ver el caso de Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, ¿sí? Pero ojo, eso no quiere decir de que porque los demás países tienen niveles de corrupción, nuestro país también lo tenga. Creo que frente a eso
Los peruanos tenemos que ponernos la camiseta del Perú para defender los intereses. Es cierto que desaparecer o desterrar la corrupción en un solo gobierno se hace casi imposible, pero ojo, los actos de corrupción tenemos que juzgarlos, tenemos que señalarlos, no porque pasa en otro lugar nosotros no lo vamos a hacer. En ese sentido, los procesos o los gobiernos a través del tiempo sufren procesos de corrupción. Y este gobierno, lamentablemente, pareciera que va a pasar a la historia como uno de los gobiernos, no solamente con mayor corrupción, sino con una gestión de gobierno ante el Estado, pero calamitoso, desastroso, teniendo no solamente a la esposa como una especie de pro-autoridad o pro-gobierno, con el presidente Ollanta-Humala, siendo la primera dama, siendo aquella que justamente como la investidura la señala, como primera dama, que debe acompañar y no ser un gobierno alterno al de su esposo. Y añadido a esto, la familia del presidente Ollanta-Humala, de entradita el hermano Isaac, uno de los hermanos que se fue a Rusia, ¿no es cierto?, a estar ya negociando compra de armamento, incluso el tema de la negociación relacionado a nuestra pesca peruana, y que en diferentes reportajes a nivel nacional han mostrado el movimiento que tiene este señor, hermanísimo del presidente Ollanta-Humala, en sus negociados dentro del tema pesquero. ¿Por qué inmiscuir a su hermano? Lógicamente que el presidente lo permite, o adicionalmente del presidente, su partido político, Partido Nacionalista, lo permite. Y ojo, tiene como presidenta de su partido a la esposa. Desde luego que estar mandando mensajitos a través de Facebook sin dar la cara, simplemente pues la compromete y la compromete más. Si bien es cierto, están en ejercicio del poder y la justicia o el Estado y las normas salvaguarden la investidura de nuestro presidente, pero ojo, el gobierno se termina. Ojo, el poder es efímero, no le pertenece a nadie. El poder es transitorio, no le pertenece a nadie, señores. Y más bien, cuando tenemos la oportunidad de poder dirigir o determinar decisiones sobre el desarrollo de nuestro país, señores, debe de ser una gran honra, porque en función de nuestras decisiones se mejoran calidades de vida, se mejoran los ingresos de nuestros hermanos peruanos, seguramente se mejora la calidad de vida y seguramente tenemos la oportunidad de tomar decisiones para mejorar nuestro país, para mejorar los destinos de las siguientes generaciones en nuestro país, nuestros hijos, nuestros nietos. Y más que eso, como les decía, debe ser una honra poder decidir los destinos de una localidad, ya sea distrital, ya sea provincial, regional y nacional. Y no estar desesperados o simplemente entrar y ver los mecanismos de inmediato, desde el primer día que uno hace gobierno, para estar metiéndose dinero al bolsillo. Y ojo, ¿a costa de qué? A costa de su dignidad, a costa de la pobreza de nuestro país, de la pobreza de nuestros hermanos, de aquellos lugares olvidados por el Estado, aquellos lugares donde no llega y no existe presencia del Estado, lejos de que las instituciones, los programas sociales sean los más exitosos. Las filtraciones que existen en estos programas sociales son escandalosos. Cuando uno revisa estadísticas, señores, sobre las filtraciones son aquellos presupuestos que no llegan a los beneficiarios. Son, sinceramente, estas estadísticas escandalosas. Con decirles un ejemplo, programas como el vaso de leche tienen un 40% de filtraciones, hasta 50%, que deberían de llegar al beneficiario que necesita el vaso de leche, pero sin embargo está llegando hasta familiares de las autoridades, que ojo, también pueden tener el derecho de recibir, pero ojo, son familias que tienen las posibilidades económicas y no vivir del vaso de leche. Programas sociales como Juntos, programas sociales relacionados a mejorar
los ingresos de nuestros hermanos están siendo desviados, incluso desde las mismas entidades bancarias. Hemos visto el Banco de la Nación, estos dos sinvergüenzas, esposo y esposa, simplemente giraban, lo tiraban al tacho de basura y hacían ver que se hubieran pagado. Y cuando los beneficiarios iban a cobrar, les decían simplemente que los habían sacado de la lista. Eso se llama filtraciones. Estas filtraciones que lamentablemente hacen daño al país y si fueran efectivas, tengan la seguridad de que el Perú no solamente crecería a ese 3% que tenemos problemas seguramente, crecería a mayor porcentaje. Pero hay sinvergüenzas, hay un grupo de funcionarios públicos, no solamente de este gobierno, señores, porque si bien es cierto, comparativamente este gobierno va a pasar a ser uno de los más corruptos y uno de los más ineficaces en gestión pública, también el gobierno de Toledo, el gobierno de Alan García. Mira lo que se le está viniendo a Alan García, denuncia tras denuncia, y simplemente limpiándose las manos, tirándole a Chinguel, tirándole a Nava, tirándole a Castillo, tirándole a los diferentes funcionarios que les ha tocado gobernar. Pero yo me pregunto, ¿ustedes creen que Alan García no sabía nada sobre el tema de los narcoindultos? Por favor, que Toledo no sabía nada sobre la desviación de fondos y ahora se compra unos departamentos de lujo, unas casas de lujo y va a venir a decir de que su amigo íntimo Maiman les regala. Yo quiero tener esos amigos. ¿Crees que alguien te va a regalar millones? Por más presidente que haya sido, simplemente, señores, no hay que ser tontos y discúlpenme por usar este término. Pero ¿saben qué? Son temas de corrupción, son desviaciones de fondos de estas autoridades de turno que les toca hacer simplemente un daño a nuestro país. Señores, con esta introducción y con las disculpas del caso, porque no solamente uno se enerva, sino indigna cuando los actos de corrupción en nuestro país son escandalosos, cuando diferentes autoridades en diferentes localidades no solamente han corrompido a los funcionarios, a los trabajadores de una institución, sino también han corrompido a la población. Y ojo, población que viene, prácticamente secuestra a la autoridad, prácticamente arrincona a la autoridad, señalándole de que así debe de funcionar, así funciona. No, señores, existen normas. Sobre el tema de contrataciones del Estado, hay diferentes localidades a nivel de la región, a nivel nacional, donde el proveedor viene y chantajea a la autoridad y le dice que las compras directas me las das, como su nombre dice, me las das directamente porque yo te he apoyado en campaña. Y ojo, vulnera el Estado de Derecho. Porque, señores, los peruanos somos peruanos en todas partes, en todos los rincones de nuestro país. Cuando escuchas decir, yo he apoyado a ese alcalde y por ende debe darme todas las cotizaciones de adjudicaciones directas, simplemente es una bofetada a la inteligencia de los diferentes funcionarios que tienen la oportunidad de poner orden en sus respectivas áreas y desde luego en sus respectivas instituciones, ya sean municipales, provinciales o regionales. Eso indigna, porque, señores, no le podemos quitar el derecho a nuestros hermanos de todo el país, porque en este país no debe existir peruanos de segunda clase. Y segunda clase está relacionado a que si yo no te apoyé o a que si yo no tengo menos capital, la oportunidad debe ser para todos, señores. Y para eso se hacen las normas. Y para eso está el Ministerio Público. Y para eso está el Poder Judicial. Para que se encamine o para que exija presupuesto al gobierno de turno para que las decisiones que van a trabajar a favor del desarrollo y, ojo, en contra de la corrupción, deben tener presupuesto. Porque si no, no lo vamos a limpiar. Porque simplemente va a ir de boca para abajo, de boca para afuera, como lo que pasa con este gobierno. Yo lo he escuchado, ustedes lo han escuchado allá en Tumala. Cuando entró a ser gobierno dije, voy a ser confrontacional contra la corrupción en nuestro país. Y los peruanos, al ver a un miembro del ejército o ex miembro del ejército, disculpen, a un cachaco, ¿sí?, dijeron, este tiene pantalones para combatir la corrupción en el país. ¿Y saben qué? Nos equivocamos, porque seguramente
era un miembro del ejército mediocre, era un estudiante del ejército mediocre, porque ahora nos demuestra que no tiene ningún tipo de liderazgo, no tiene capacidad para ponerle en orden a su mujer, para poner en orden a su familia, para hacer respetar las instituciones del Estado, para desarrollar nuestro país. Sí, señores, porque habiendo posibilidades de tomar decisiones, porque hay economistas, hay mucha gente de mucho valor en nuestro país que han podido ser convocados a decir, oye, ¿qué hacemos? Hay que buscar mecanismos para que nuestro crecimiento siga, porque seguramente el tema de García ha sido suerte, pero no importa, hay que seguir caminos. ¿Por qué se cayó Conga? ¿Por qué se cayó Tía María? ¿No hay pantalones? O sea, 5 dirigentes que negocian con las empresas de inversión nos van a tumbar proyectos que sirven para insertar economía en nuestro país. Por favor, ¿dónde está inteligencia? O sea, porque hemos encontrado un caso de corrupción en inteligencia, ¿vamos a desarticular inteligencia de las Fuerzas Armadas? No, un país tiene que tener inteligencia, porque si no, ¿cómo hacemos seguimientos a gente que crea vicios, que hace corrupción o que finalmente trabaja en función a intereses no solamente del país, sino de otros países? Si no existe inteligencia en nuestro país, ¿cómo desarrollamos, cómo tenemos información de primer nivel? Por favor. Entonces hay muchas cosas que este gobierno se ha equivocado, se equivoca y se sigue equivocando. Y los peruanos tenemos que ser ya inteligentes. Tenemos que, cuando nos toca la oportunidad, y cuando nos toca la oportunidad, el día que vamos a ejercer nuestro voto, cuando vamos a ejercer nuestro voto hay que evaluarlos. Y olvidémonos de que ha sido de este grupo, no, evaluemos con el presente y desde luego evaluando cuál es su historial. Estos 5 congresistas que nos representan no representan a nadie, señores, no representan a nadie, no hacen nada, van donde un presidente mediocre y también bajan la cabeza como mediocres, y ninguno de los 5 tiene la capacidad para siquiera gestionar, articular o finalmente fiscalizar las labores del Estado en sus diferentes órganos, en sus diferentes niveles. Ninguno de los congresistas ha dado por lo menos señales de defensa de los intereses, de los sagrados intereses de nuestra región del Cusco. Menciónenme uno. Verónica Mendoza, por Dios. Rubén Coa, Hernán de la Torre. Ya, ¿para qué hablar pues de Molina y de Julia Tevez? No, seamos claros. Cuando se les invita, cuando se les convoca, simplemente vienen para la fotografía y para defender pues a capa y espada a Nadine Heredia y a Ollantumala. No tienen los pantalones para poder hacerlos sentar o parados frente a Ollantumala y decirles, señores, frente al Cusco no hay nada. Anda, vaya, los invito a la convención. ¿Cuánto cuesta el balón de gas? Dígame si en temas de electrificación se ha avanzado. Miren los programas sociales que simplemente están llenos de corrupción, donde le están robando a los beneficiarios. Señores congresistas, ya háganse un favor y ni vengan al Cusco, porque simplemente dan vergüenza ajena. A mí me hacen sentir vergüenza. Cuando uno a veces visita otros lugares y te señalan, oye, ¿quiénes son vuestros representantes? Simplemente me quedo callado y digo que mi región no tiene congresistas. En esta introducción, para el día de hoy hemos invitado, y saben que en el programa siempre hablamos de política, estas últimas semanas, el Partido Nacional Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, se viene organizando a nivel de la región del Cusco. Yo tengo la suerte de haber pasado por los claustros universitarios cuando el presidente Fujimori intervino en las universidades. Y entiendo que el presidente Fujimori tenía experiencia, porque cuando interviene en las universidades, lo primero que hace es desarticular estos grupos que cerraban las universidades, estos grupos de estudiantes y también donde estaban ciertos docentes que, ojo, intimidaban y bloqueaban el normal desarrollo de la universidad, que debía ser ciencia, tecnología, avance, ideologías, etc. Y el mecanismo de donde recibían economía
estos grupos era a través de la FUG. Y la FUG recibía a través del comedor universitario y de la vivienda universitaria. Cuando entra el presidente Fujimori, ya conocía el tema, porque había sido rector de la Universidad Nacional Agraria. Entonces conocía la problemática. Y cuando se interviene en las universidades, que doy gracias, en serio, porque por eso tuve la oportunidad de terminar la universidad en 5 años y medio. Porque antes terminaban en 9, 10, 15 años las universidades. Soy un profesional que he terminado mi carrera en 5 años y medio, pero gracias a decisiones importantes, ¿sí?, de políticas de desarrollo frente a un país que estaba destrozado. Y ahora tenemos un partido que se llama Fuerza Popular, que está dirigido o liderado por Keiko Fujimori y se viene organizando a nivel nacional. En realidad me es grato ver a amigos, a personajes de la universidad que tuvimos la suerte de pisar los claustros universitarios y que, ojo, agradecimos mucho esta decisión política del presidente Alberto Fujimori. El Partido Fuerza Popular se viene organizando y esta semana entiendo que ha habido elecciones para la Secretaría Provincial del Cusco de Fuerza Popular, donde ha sido elegido secretario general del partido el licenciado en turismo Gabino Pérez Calcín. Si nos recordamos, también fue candidato en las épocas más duras de persecución política al presidente Alberto Fujimori, porque cuando termina su gobierno y valientemente decide convocar a unas nuevas elecciones, ¿sí?, en el proceso de transición Valentín Paniagua libera a terroristas y Alejandro Toledo se encarga de perseguir a muchos funcionarios del gobierno de Fujimori que sin ninguna razón lamentablemente purgaron cárcel y que años después se demostró su inocencia, como lo hiciera el economista y aquel que puso las bases sólidas de la economía en nuestro país, juntamente con Hernando de Soto, Carlos Boloña y otros prestigiosos economistas, que no se me viene a la luz. Se trata de Calmet. Creo que Jorge Calmet fue un economista, un lúcido hombre que puso las bases sólidas para que ahora gocemos, para que el gobierno de Toledo, de García, ahora el de Ollanta y lo que se viene tenga sólidas bases en el tema macroeconómico de nuestro país. Podemos discutir, pueden haber habido muchas cosas, pero yo me quedo con y decir de que el gobierno de Fujimori ha sido uno de los mejores gobiernos en esta época republicana en nuestro país. Y es por eso que lo saludo a Gabino Pérez Calcín, quien ha sido electo secretario general provincial de la región del Cusco. Licenciado Gabino, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Esto es un programa de corte regional, político y económico, y desde luego muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, muchas gracias primeramente al público televidente y quisiera agradecer Vladi por esta oportunidad. Pues somos amigos de mucho tiempo y estamos participando en política, no tan, digamos, consecuentemente, pero sí participamos como es debido. Actualmente, bueno, nosotros hemos estado trabajando calladamente, pero se ha llevado, como tú lo dices, Vladi, estas elecciones últimas, ¿no?, en el cual se ha consensuado una lista de cinco listas, ¿no?, que esto es lo más importante para nuestro partido, porque así se demuestra pues la unidad, ¿no?, de este nuevo partido que recién tiene 5 años de vigencia, Fuerza Popular. Entonces nosotros, los que hemos ganado la lista, consensuada por supuesto, está compuesto pues de personas muy inteligentes, personas profesionales que van a dar las riendas van a llevar las riendas de este partido. Me refiero a muchos personajes ya bien conocidos, por ejemplo, como el doctor Raúl Matamoros, que viene siendo el secretario de Coordinación, la doctora Arauz, Secretaría de la Mujer, y así muchos. En orden, Secretaría de Economía, Victoriano Lanados Dalés. Sí. Él de dónde proviene.
Él es del Cusco, del Cusco. O sea, Sí, todos sí. somos componentes Me de la... parece que lo he visto en el salud, ¿no? No, él En viene, veterinario, es doctor, es es médico. médico en salud. Sí. En Secretaría de Prensa y Difusión, Eduardo Jesús Franco Guitón, el odontólogo y además candidato para Huanchac, ¿no? Últimamente. Bueno, el doctor Franco es una persona que se ha integrado al grupo recién de la campaña regional, cuando él fue candidato al distrito de Huanchac. Es una persona que se ha identificado plenamente con nosotros y está trabajando de la misma manera. Además te voy a decir que es vocero oficial del partido, ¿no? Juntamente con otros. Ya. Después también está en Secretaría de la Mujer Carmen Rosa Arauz Fernández, docente universitaria. Docente universitario De la Andina del Cusco. de la Universidad Andina del Cusco. Está también el señor José Sequeiros, que está dirigiendo pues la Secretaría de Movilización. Y hay un joven, Luis Answar Zárate Zabaleta, entiendo que viene de la UNSAG, ¿no? Sí, él viene de la UNSAG, él es del Centro Federado de Derecho. Es un joven estudiante que se ha identificado también con nosotros y estamos trabajando en primer lugar, después de estas elecciones, vamos a tener elecciones distritales, porque ya nosotros hemos convocado y hemos ya organizado las provincias, ¿no? Porque cada provincia tiene su subcoordinador y mañana estamos terminando ya de hacer las elecciones casi en toda la provincia del Cusco, las 13 O provincias. sea, en todos los distritos, digamos, Santiago. Después, o sea, los secretarios que están saliendo en las diferentes provincias van a ser los encargados de convocar a elecciones distritales. Eso es lo único O sea, que nos digamos, falta. mañana estarían terminando las otras 13 provincias. Prácticamente sí, porque también los plazos vencen. Entonces, Entiendo que sería el primer partido en organizarse, digamos, en la región del Cusco, porque seamos sinceros, en estas próximas elecciones los que tendrían posibilidades, yo le digo por información que manejo en estadísticas, puedo señalar claramente de que Keiko está en segunda vuelta sí, o si gana en primera vuelta, ojo, si gana en primera vuelta, y en un hipotético caso de una segunda vuelta podrían estar Pedro Pablo Kuczynski, e incluso podría ser Alan García, pero a otros no veo, o sea, no veo la oportunidad de Toledo, o hablan de un outsider, Gastón Acurio. Gastón Acurio ni siquiera ha pensado participar en política. bueno, nuestro principal objetivo pues es llegar en primera vuelta. Va a ser un poco difícil, toda vez también cuando el Cusco, por ejemplo, es una región donde más prima, pues, o sea, la izquierda, ¿no? O sea, Pero, ojo, señor Gavino, no se olvide que en la reelección de Alberto Fujimori, el Cusco le dio más del 70% a Alberto Fujimori. bueno, eso sí, es cierto, pero ha sido una coyuntura diferente, ¿no? Porque como Alberto Fujimori, el ingeniero, ha hecho un buen gobierno, entonces la gente confía y dice, pues, que se continúe, pero el error me parece que ha sido la tercera opción que quería él, ¿no? Él quería continuar. Sí, creo que es debatible ese tema, ¿no? Porque realmente incluso Keiko Fujimori firma el documento para que el presidente Fujimori no vaya al tercer gobierno. Y esos documentos existen, ojo. O sea, estamos hablando de una líder que desde muy joven, yo diría desde muy niña, se formó con principios de equidad, de igualdad y sobre todo con principios democráticos. Y creo que en eso debemos de resaltar la vocación no solamente de servicio, sino además de que Keiko viene a reivindicar, y no solamente a reivindicar el apellido, el gobierno de Fujimori, sino también a reivindicar el gran trabajo que se hizo en esos años para que el Perú vaya para adelante. Porque si nosotros señalamos el extenso número de obras de Alberto Fujimori, simplemente ni Alan, juntado con Toledo y juntado con Ollanta, podrían alcanzar el nivel de obras, de trabajo que se hizo un gobierno que estaba como estaba. Porque ahora es fácil hablar, pues, ahora es fácil hablar telefónica
que la línea férrea, cuando el Perú en el año 90, después del primer gobierno de Alan García Pérez, era un gobierno, un país inviable. ¿Qué quiere decir inviable? O sea, un país que nadie le veía, nadie le daba ojos, ninguna inversión del extranjero podía siquiera apostar, ni siquiera 5, 10-1, nadie le apostaba al Perú, pero las bases que puso Fujimori para convocar, para ojo, como quien dice, han privatizado las empresas, sí, pues se privatizó en un momento donde nadie quería administrar esas empresas porque simplemente eran en rojo, no tenían utilidades. Recuérdense, a ver, pedir un teléfono en esos años era posible, te lo entregaban después de un año, y en la actualidad nos hubiera costado como 3.000 soles ponerte un teléfono. Después de la inserción de la convocatoria a las empresas privadas, es de que se da este giro. Nadie conocía Machu Picchu, salvo los cusqueños, que a veces teníamos la oportunidad, la suerte económica de poder llegar a Machu Picchu. Pregunten a vuestros padres, pregunten a vuestros abuelos si habían visitado Machu Picchu. Ahora tenemos las grandes facilidades y también tenemos las posibilidades de poder levantarnos en las calles y hacer huelgas. Fujimori organizó el país. Sí, pues, pudo haber habido algunos excesos, pero fueron excesos, ¿sí?, que en un momento se tenía que dar, porque la población estaba cansada de bombas en la esquina, estábamos cansados de un atropello de un Congreso de la República que no hacía nada, que nos pisoteaba nuestros derechos, que cualquier diputado o senador venía y simplemente se burlaba del poblador de a pie. En ese sentido, creo que las decisiones a veces duelen. Tomar decisiones de cambios drásticos duelen. Y pudo haber diferentes situaciones. Pero estoy convencido que si no se tomaban esas decisiones en ese momento, el país no cambiaba, el país no se transformaba, el país no hubiera tenido esta oportunidad donde su hijo ahora tenga la oportunidad de, si trabaja, pueda desarrollarse, si estudia, puede competir. Esas épocas había solamente la tarjeta del doctor Chantada, que si no eras amigo del doctor Chantada, que es en una frase y en una parodia se crea, ¿sí?, frente a los funcionarios del gobierno aprista, simplemente no tenías ningún favor, ni siquiera laboral, ni siquiera de trabajo, ni siquiera de trabajo como proveedor, simplemente porque era un país que el gobierno de García nos deja como inviable. En ese sentido, creo que tenemos que ser cuerdos, creo que tenemos que tener un sentido de análisis, y eso le ruego al señor Gavino, que transmita a sus dirigentes, que transmita a sus líderes, porque ojo, también nos hemos cansado de que hayan perseguido tanto, ojo, y que, ojo, los sigan que los sigan no solamente juzgando, sino los sigan atropellando a un personaje de la historia como un presidente del Perú que hizo las cosas bien, que pudan haber otras cosas, pero comparativamente creo que ha sido el mejor gobierno de la época republicana en nuestro país. Señor Gavino, ¿qué actividades más se vienen al interior de Fuerza Popular desde la provincia, desde la región? Bueno, después de finalizar con los comités distritales, lo que nosotros estamos ya preparando como una actividad inmediata es, por ejemplo, el 20 de junio estamos organizando un Congreso Nacional de Juventudes aquí en el Cusco, ¿no? Entonces, para eso se está trabajando. Cuéntenos un poquito más, antes le quiero robar 2 minutos, vamos a invitar a una brevísima pausa, porque ese es parte del programa, y nos cuenta más detalles sobre este tema que entiendo vienen dirigentes nacionales y mucho sector importante de Lima y a nivel nacional. Una brevísima pausa en Poder y Desarrollo Regional y regresamos. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial,
imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. Voy a cambiar el foco de la cocina. Y aunque estoy viendo que el socket está roto, igual lo voy a hacer. Este descuido hará que yo tenga un accidente. Debí haber llamado a un electricista para que cambie el socket. Y antes de cambiar el foco, debí haber bajado la... ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Ah! Tú puedes prevenir este accidente. Llama a un electricista para que revise las instalaciones de sockets, tomas de corriente, cables y si se encuentran en mal estado deben cambiarse. Si por algún electrodoméstico te pasa electricidad o sus cables están en mal estado, llévalos a reparar. Nunca conectes varios artefactos a un solo tomacorriente o extensión. Jamás uses artefactos con las manos o pies mojados. No electrices ventanas, rejas o puertas de tu domicilio. Las duchas eléctricas deben tener termomagnético y deben estar conectadas a tierra. Para mayor información, llama al electrofono y consulta nuestra web. Electrosureste, más que energía. Chicos, ¿sabían que la Municipalidad de Huanchac y el Club de Leones están organizando un concurso de pintura? ¿Un concurso de pintura? Sí, el concurso del Club de Leones es internacional. ¡Tiene un lema! ¡Cartel de la Paz! Estamos invitados los niños de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años. Entre todos los participantes habrá sorteos de más regalos: bicicleta, tablet, scooter y patineta. El concurso de pintura se llevará a cabo en la Plaza Tupajamar El viernes 12 de junio, a partir de las 9 de la mañana. ¡Vamos todos a pintar! Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico, Preinca Inca Colonial. Presenta show de cocina en vivo por Joel Tello Vilches, el gurú andino, cocina gourmet, bioenergética, Eloy Auca. Todos los días podrán disfrutar de alpaca alquimia en salsa de sauco flameada con pisco, ceviche con leche de tigre, lomo saltado, trucha en salsa de los dioses, cuy al horno, arroz con mariscos, pastas hechas en casa y una gran variedad de platos. Y en los postres, salud y placer inca, dulce amada, milagritos. Además, la fiesta del pisco. Reservas 084 63 62 35 948 9899 31 RPC 994 817667 Avenida Amazonas sin número Pisac. Pasando el primer grifo. Buffet variado 39 soles. Realizamos eventos empresariales e institucionales. Alquimia 7, Museo Restaurante Turístico. Centro de Especialidades Médico-Quirúrgicas Belén. Confía tu salud en manos especializadas con los médicos que tú ya conoces. Los especialistas de la Solidaridad de Lima, que ahora los atienden en su nuevo y moderno local propio, sin colas ni citas, con los resultados inmediatos y a los precios más bajos del mercado en las diferentes especialidades: traumatología, ginecología, pediatría, medicina, cirugía, geriatría, cardiología, otorrinolaringología, psicología, odontología. Ah, y la consulta a solamente 9 soles. Sí, a solo 9 soles. Además de los servicios: rayos X, densitometría, mamografía, farmacia, medicina física y rehabilitación, anatomía patológica y ortopedia. Centro Médico Belén cuenta con el equipamiento médico de última generación: ecografías 3D y 4D, Doppler, ultrasonido, magnetoterapia y laboratorio clínico. Los esperamos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche en nuestro local propio de la Plazoleta Belén 380 frente a la Iglesia de Belén. No nos confundas, somos el Centro de Especialidades Médico-Quirúrgicas Belén. Seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Como lo señalé al principio, saludo el coraje, saludo el trabajo de un hombre que desde el gobierno de Fujimori ha defendido las grandes obras del presidente Fujimori, ha defendido su trabajo, ha defendido las bases sólidas de la economía que nos dejó el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Y ojo, y no lo señalo porque sea un pro-fujimorista, sino soy
una especie de producto de la intervención de las universidades y que gracias a eso pude salir y terminar mi universidad, como ahora pasa, estudiantes que terminan en 4 años y medio, en 5 años su universidad, estudiantes que se presentan a la universidad privada o universidad del Estado y tienen la posibilidad de desarrollarse académicamente para seguramente luego ser un aportante al desarrollo de nuestra sociedad. Nuevamente saludo a Gabino Pérez, a quien seguimos hablando del tema. Entiendo que el 20 de junio hay una actividad importante que, ojo, ustedes, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori en el partido Fuerza Popular, están organizando para este 20 un acontecimiento que seguramente debe servir no solamente para comunicar, informar, sino también para hacer ilusionar nuevamente al peruano, hacer ilusionar al cusqueño en muchas cosas que no conocen seguramente de los gobiernos de Fujimori, pero que ahora en el liderazgo de Keiko se pueden dar a conocer y seguramente con el conocimiento y la convocatoria y estas actividades que se desarrollan o se van a desarrollar serán pues oportunidades para dirigirse al pueblo cusqueño. Bueno, justamente esta actividad que nosotros estamos desarrollando para el próximo 20 de junio, pues tiene esa finalidad, convocar mayormente a muchos jóvenes, no solamente jóvenes, sino adultos, amigos, a todo el público en general, porque esta convocatoria realmente nos va a servir de mucho, porque en la campaña anterior pues no hemos tenido mucha presencia de juventudes, pero en esta oportunidad estamos teniendo bastante presencia de juventudes, lo cual nos satisface profundamente, porque en realidad si nosotros hemos trabajado a nivel del sur, también a nivel nacional, ha habido bastantes simpatizantes, bastantes afiliados al fujimorismo, que han sido pues mayormente por personas mayores, ¿no? Y no había mucho. En ese sentido, cuando en la pasada campaña, por ejemplo, el señor PPK pues ha convocado mucha juventud. Nosotros estamos captando porque Keiko se está identificándose con la juventud. Y eso es bien importante. Entonces, con esta nueva fuerza, nosotros pretendemos llegar al poder. Y ese es el encargo, es el trabajo que nosotros, los fujimoristas, ¿no?, ya sea la coordinación regional, que está dirigido por nuestro coordinador regional, el doctor Dariberto Palma, y está también nuestro subcoordinador provincial, el señor César Segovia, que está haciendo un trabajo esmerado, y así sucesivamente se está trabajando en los diferentes distritos, ya con miras a hacer las elecciones distritales. Y paralelamente, tal vez un poco más lejano, hablo del 4 de julio, estaremos realizando un concurso de danzas folclóricas, ¿no? Cada provincia, cada coordinador provincial va a traer su representante de bailes y van a ser premiados. Esto también con la finalidad de convocar un poco a los distritos o a las comunidades donde ellos van a estar presentes a nivel de todas las provincias del Cusco. Esas son las actividades más inmediatas, pero luego nos estaremos abocando a entrar realmente en campaña política más o menos a principios de agosto o julio. Entonces esto lo estaremos trabajando conjuntamente con todos los del partido, con todas las dirigencias. Ahorita estamos trabajando, mañana tenemos 2 elecciones provinciales, uno en Anta y otra en Quispicanchis. Entonces, como verás, Vladi, este trabajo no es tan fácil, es un poco complicado. A mí me tocó organizar la provincia de Urubamba, ya está terminado y ya he hecho todos los informes. Hay una secretaria provincial, la doctora Quispillo, en Urubamba, y así sucesivamente todos los subcoordinadores están trabajando de la misma manera. Una cosa que seguramente, y no es por incomodar, se va a tener que hablar progresivamente, y no solamente cuando haya los debates, sino los jóvenes preguntan, ¿no?, por qué
el presidente Alberto Fujimori en la actualidad purga cárcel? Seguramente va a ser una pregunta recurrente. Frente a este tema se vienen preparando, los voceros ya han convocado para poder discutir este tema, porque la pregunta directa sería, ¿no? ¿Es justo que el presidente, un expresidente de la talla de Alberto Fujimori, esté purgando cárcel? ¿Y por qué estas condiciones, no? Bueno, lamentablemente, muchas personas ya jóvenes, ¿no? Ahora que tienen sus 20, 22 años, algunos todavía no habían nacido. Entonces, lo que ellos han recopilado son la publicidad periodística, ¿no? Donde siempre se ha atacado al presidente Fujimori, ¿no? O sea, lo mediático, que eso es lo que más han recopilado los jóvenes. Pero actualmente ya, digamos, cuando ya se está poniendo en conocimiento todo lo que ha hecho el ingeniero Fujimori, por supuesto, todo lo que es positivo, ¿no? Dejando de lado lo que es lo negativo, donde nuestro personaje tan oscuro, ¿no? Nuestro famoso Vladimiro Montesinos ha hecho, pues, digamos, de que este gobierno se manche, ¿no? Y que él es el responsable directo, porque cuando uno comete algo, por decir, en su casa, el último... Pero fue un delincuente que se aprovechó del círculo, se aprovechó de la confianza del presidente, de repente el presidente Fujimori, ¿no? Pero que desde luego la oposición, esa izquierda caviar, esos que de alguna manera se les puso en su sitio en el gobierno de Fujimori, comenzaron a perseguirlo, pero una persecución que finalmente, con el cuento de autoría mediata, o sea que el presidente había dado la orden para el tema de Barrios Altos y la Cantuta, o sea que el presidente del Perú hubiera estado metido en una decisión de un grupo paramilitar, por Dios. O sea, es increíble, y que ahora esté purgando cárcel no me parece justo, ¿no? Bueno, todos sabemos que este juicio ha sido, pues, un juicio político. Y digitado desde España, digitado ojo. desde España. Y también hay que refrescar un poco la memoria, porque el juez Bilstein, él ha dicho de que al presidente no se le ha juzgado por crímenes de lesa humanidad, y por eso ha sido destituido, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces ha sido destituido, y que, bueno, ya como tú lo dices, la sentencia ya estaba hecha, era una pantomimia, pues, ¿no? Porque ya todos sabían, ya estaba incluso ya la sentencia hecha. Entonces, pero nosotros no vamos a perdonar esa actitud, porque si nosotros vamos a hablar mal de otros gobiernos, lo que nosotros nos hemos propuesto es seguir con nuestro trabajo y seguir adelante, siempre con la sana intención de que nuestro gobierno, pues, realmente alcance ese cambio verdadero que necesitamos. O sea, los que conocemos a la doctora Keiko, sabemos que ella es una persona, digamos, muy capaz, es una persona que le gusta ofrecer solamente lo que va a cumplir. Eso es lo que ha pasado en la campaña anterior. El que miente gana, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Ollantumala? Ahora lo estamos comprobando. Ahora la gente dice, ay, hubiera votado por la chinita. Pero que sea, pues, esta oportunidad, ¿no? En primer lugar, dejemos de ser machistas, ¿no? Porque sabemos que de repente una mejor administradora hay que darle la oportunidad a una mujer que sí tiene ganas de trabajar, una mujer que está viajando más que cualquier otro peruano, incluso más que su papá. Entonces está anotando en cada sitio que ella viaja todas las necesidades, tiene un librito donde está recopilando todas las urgencias. Entonces yo creo que, amigo Vladi, no nos vamos a equivocar si nosotros le damos nuestro voto de confianza para nuestra próxima presidente Keiko Fujimori. Sí, una de las cosas que me atreví a leer y revisar y contrastar era el tema de la formación de Fujimori, un hombre de ciencia, rector de la Universidad Nacional Agraria, un hombre muy austero, porque cuando tú lo veías caminar, cuando lo veías desarrollarse, yo me acuerdo muy bien de chico
de una casaquita ploma que siempre usaba, una casaquita pequeña, siempre en bicicleta, con casco. Ese hombre que cuando pasó el Obama el año 93, ese presidente vino a Santa Teresa, vino a pernoctar 2 o 3 días hasta que se solucione el problema. No era el que digitaba desde Lima, oye, solucionen esto, no era un hombre de oficina, era un hombre de campo, porque era ingeniero agrónomo, entiendo, ¿no?, de profesión, un hombre que vivía en el campo, que conocía y que, ojo, de su descendencia también sabía que era la pobreza de un país, sabía cuál es la pobreza y las principales necesidades de nuestro país. Y un hombre tan austero no creo que sea ladrón, en verdad se los digo, porque el que roba para pagar necesidades superfluas, comprarse relojes de oro, comprarse como presidentes casas en la playa, departamentos de lujo, para pagar mujeres, para pagar alcohol, tenemos presidentes borrachos, para pagar viajes al extranjero, vivir de lujo. Y Fujimori no era así, era un hombre muy austero, y hasta la actualidad nos lo demuestra. Hay cusqueños que le llevan su chuta al penal en la actualidad, cusqueños, amigos, su chuta, su queso, porque siempre eso ha consumido. Y en ese sentido, creo que el tema de corrupción no me cabe. Que pueda haber situaciones que lamentablemente en función a decisiones de Estado, a decisiones de políticas de Estado o a políticas macronacionales haya habido excesos, de repente. En el tema de las esterilizaciones era un programa mundial, porque el mayor número de hijos estaba correlacionado a la pobreza. Una familia que tenía 8 o 9 hijos, era lógico que sea pobre. Entonces se trabajó el tema de las esterilizaciones. Y ojo, no fue una política del gobierno, fue una recomendación y fue una política mundial. Fue un tema que pasó a nivel mundial. Y ojo, es cierto que posiblemente haya habido médicos que se hayan aprovechado, no hayan consultado adecuadamente para ganar un plus, etc. Pero ojo, si nosotros revisamos la relación de obras, solo en el primer gobierno, en el segundo gobierno de Fujimori, simplemente creo que tenemos que llamar a la reflexión, porque para mí el gobierno de Fujimori no tuvo toda esa carga y ese cargamontón que se encargaron desde Valentín Paniagua a Toledo a sumarle a un gobierno exitoso como fue de Alberto Fujimori. Ver, por ejemplo, que en el gobierno del presidente Fujimori se crea FONCODE, se crea OMPE, se crean las instituciones fiscalizadoras, mi querido Gavino, como Indecopi, SUNAF, SUNAR, SUNAD. O sea, fue el gobierno donde se crean mecanismos de control, mecanismos de fiscalización. O sea, si hubiera sido un gobierno corrupto, ¿para qué creo instituciones que me fiscalicen? O sea, en la vida. Entonces, hubo muchas cosas en este gobierno y que, ojo, el reto de vuestra agrupación, el reto de ustedes dirigentes, líderes, voceros, Gavino, es de que muestren, señalen y hagan recordar o finalmente instruyen y eduquen a las nuevas generaciones en nuestra región y en nuestro país. Bueno, lo que nosotros nos proponemos es justamente lo que está señalando, porque primeramente pues el trabajo no solamente tiene que ser político, tiene que ser técnico sobre todo, tiene que ser práctico. Para eso nosotros en esta oportunidad tenemos pues la presencia de muchos profesionales, de muchos técnicos, lo cual nosotros adolecíamos pues en la campaña anterior. Entonces vamos a tener talleres, vamos a tener charlas para irnos formando políticamente los que todavía no estamos plenamente metidos en la política y tenemos los técnicos necesarios para poder desarrollar, para estar planeando todos los planes que nosotros vamos a emprender en el futuro próximo. Debo de saludar, entiendo que han invitado a un vocero, a un profesional cusqueño de muchísima talla. Y no lo digo porque sea amigo, porque sea un hombre con el que uno aprende día a día. Tengo la oportunidad a veces de acompañarlo en diferentes labores y que me he enterado que lo han nombrado vocero oficial también del fujimorismo en el Cusco o de Fuerza Popular en el Cusco, el economista
Fernando Romero Neira, ¿es cierto? Exactamente. Bueno, lo hemos invitado al señor Romero. Tenemos también como parte de nuestros voceros al doctor Franco, y también lo hemos invitado pues, a nuestro amigo Petete, el doctor Carlos Dávila. Se le conoce mucho también por el apelativo de Petete, cariñosamente, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos la intención de sumar, o sea, más voceros, porque 3 voceros únicamente no nos va a ser suficiente, entonces de repente tengamos 5 o 6 voceros. Y voceros de mucho lujo, porque por Carlos supuesto. Dávila, decano de la Facultad de Economía, voceado, rector de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, un hombre de ciencia, magíster, doctor, un hombre que ha escrito muchísimo sobre la economía en el Cusco, sobre el turismo en el Cusco. Fernando Romero Neira, vicepresidente de la Caja Municipal del Cusco, veedor, administrador del Cienciano, gerente general, exgerente general del gobierno regional, gerente de planificación cuando fue todavía CETAR, asesor de muchas municipalidades, asesor hace último del gobierno regional de Apurímac. O sea, se están jalando un lujo de profesionales. Y ojo, felicitar la gestión de los diferentes dirigentes que están teniendo la capacidad de convocar a estos talentos cusqueños, porque en el Cusco estoy convencido, mi querido Gavino, de que hay muchos profesionales con muchísimo talento. Y hombres probos, hombres transparentes, que ojo, no va a existir ningún dedo acusador para decir, oye, que hizo esto, ¿no? Bueno, realmente nosotros estamos fortalecidos porque esas elecciones que hemos nosotros convocado a esas 3 personas por el momento, para nosotros pues es una fortaleza tremenda, porque con ellos pues vamos a salir al frente, ¿no?, para cualquier debate, ¿no?, sobre todo. Y bueno, esperamos tener muchos más voceros para que nos represente pues igualmente. Sí, ha sido grato conversar con el licenciado Gavino Pérez Calcín, secretario general del partido Fuerza Popular en la provincia del Cusco. Un medio minuto más, Gavino, dónde se reúnen, qué días, dónde es el local del partido Fuerza Popular, porque entiendo que frente a esta posibilidad, pues mayores posibilidades de que Keiko sea la próxima presidenta del Perú, seguramente se van a abarrotar de mucha gente, lógico que seguramente relacionados a intereses, seguramente, pero también seguramente a gente que quiere cambiar el país, que quiere cambiar su localidad. ¿Dónde es el local para que se puedan aproximar? Bueno, quiero invitar a todos los amigos, simpatizantes, fujimoristas, no fujimoristas, a que nos puedan visitar a nuestro local partidario, que está ubicado en la avenida Tito Condemaita 1814, a la altura del Grifo Latino, cerca. Entonces, ahí nos reunimos todos los martes y viernes. O sea, la coordinación regional, por ejemplo, tiene las reuniones el último viernes de cada fin de mes. La Secretaría Provincial nos reunimos cada 15 días. La próxima reunión de nosotros es pues de la Secretaría Provincial el día martes 16. Pero paralelamente, pues eso no quiere decir de que estamos inactivos esperando las reuniones, sino que nos reunimos bajo convocatoria, si es posible, 1 vez, 2 veces al día, para hacer las coordinaciones respectivas y estar desarrollando nuestro trabajo. Muchas gracias a Gavino Pérez. Esto ha sido todo en su programa Poder y Desarrollo Regional. Nuevamente el saludo a las 3 de provincia, nuestro agradecimiento a todos los gerentes propietarios de todos los medios de comunicación radial y televisivo que hacen posible que este programa llegue a toda la región del Cusco. También a la corporación y al periodista Washington Alosilla por cedernos generosamente este espacio para poder generar opinión y desde luego debate en vuestros hogares. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.